decimos, mi hermano? Díselo. Tu voluntad aceptaré, es lo mejor para mi Señor. Sí. Hola hermanos, buenas tardes otra vez, Dios les bendiga. Y vamos tomando nuestro lugar para comenzar. ¿Y les parece si hacemos una breve oración para comenzar? Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en esta tarde nuevamente. Gracias porque tu amor hacia nuestras vidas es lo que nos permite estar aquí. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón también el querer aprender más de ti, aprender de tu palabra y con ello poder presentar tu evangelio a otras personas, tu evangelio que es poder para salvar. Te damos gracias en esta tarde, te pido que me ayudes a poder exponer este mensaje, y a mis hermanos y hermanas que están aquí también te pido que tú les des atención, la capacidad para poder escuchar, poder poner atención y que puedan recibir de ti lo que tú quieres hablarles, Señor, lo que tú quieres causar, provocar en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Sí. Pues el tema que vamos a ver ahora es a manera de afirmación: podemos confiar en las Escrituras. A manera de afirmaciones, podemos confiar en las Escrituras. El hecho de que tengamos una Biblia en nuestras manos es un milagro de parte de Dios, es una evolución de hechos, de situaciones, de sucesos que Dios permitió que fueron pasando a través de la historia y que han tenido la intención de parte de Dios de poder conocer su voluntad. Cuando nosotros llegamos al Señor, yo creo que tomamos la palabra de Dios y nos empezaron a compartir. Yo creo que todos empezamos a tomar la palabra de Dios como algo cierto, sin preguntarnos muchas veces si lo que está ahí escrito tiene algún fundamento o tiene alguna historia o tiene alguna formación. Creemos en la Biblia muchas veces simplemente por fe. Llegamos a tener fe en la palabra por pura fe. Y no es que esté mal, sin embargo es importante también tener argumentos, tener información, tener la idea un poco más amplia de qué es la Biblia, de cómo se formó, por qué es la palabra de Dios. Porque si usted le pregunta a algún musulmán, va a decir que el Corán es la palabra de Dios. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, va a decir que su Biblia es la palabra de Dios. Si le pregunta a un mormón, va a decir que es la Biblia más el libro del Mormón. Y tienen sus ideas y sus argumentos. La intención de esta enseñanza es poder ver a través de 3 puntos por qué podemos confiar en las Escrituras, ¿no? No simplemente creer por creer. Es importante tener bases para nuestra fe en la Biblia, porque tenemos fe en Dios y la basamos en la Biblia, ¿no? Pero es importante tener bases para creer por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y podríamos pensar que una persona inteligente que busca la verdad consideraría un libro como la Biblia, que tiene cualidades históricas y únicas, que están basados en hechos y apoyados por la historia. Una persona inteligente que busca la verdad va a considerar la Biblia como un objeto de estudio porque tiene cualidades históricas, porque tiene hechos respaldados. Un teólogo decía
La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo, dando a entender con esto que la Biblia no es un invento del hombre. Un hombre no tendría la inteligencia, la capacidad suficiente por sí mismo para escribir algo tan trascendente como lo que leemos en las páginas de la Biblia. Y vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos es que la Biblia es única. La Biblia es única. Y este punto lo podemos dividir en 3 subpuntos. La Biblia es única en su continuidad. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años. Algunos creen que el primer libro de la Biblia, o el primer libro escrito, es el libro de Job. El primer libro que tenemos en nuestras Biblias cuando abrimos, pues es Génesis, ¿no? Pero es también considerable que el primer libro que se escribió es el libro de Job. Y la Biblia fue escrita por más de 40 personas de distintas clases sociales, ya sean reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, un médico, Lucas, que escribió el Evangelio y Hechos, de distintas actividades, ¿no? Fue escrito en diferentes lugares, en el desierto, en una cárcel, en un palacio, en una isla, y fue escrito en 3 continentes distintos, en Asia, en África y en Europa. A su vez, la Biblia está escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Y lo fundamental que podemos ver en la Biblia es que trata de un solo tema principal desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque la Biblia es un libro, está compuesto por 66 libros, ¿no? En nuestras Biblias es un libro compuesto de libros. Y estos 66 libros podemos ver una línea común en todos ellos. Y el tema principal de la Biblia es el carácter santo de Dios y la redención del hombre. El carácter de Dios y la necesidad del hombre de ser redimido. Ese es el tema de la Biblia, el tema central, que podemos relacionar los libros con este tema. Hay distintos pasajes. El paraíso que se pierde en Génesis se recobra en el Apocalipsis. Podemos ver entonces que la Biblia es única en su continuidad. No sé si les ha tocado hablar a veces con personas que no creen en la Biblia, pero a veces ni siquiera la han leído. No creen en la Biblia porque piensan que es para lavar el cerebro, porque la religión te domina o porque fue alterada por los hombres con la intención de manipular a las masas. Hay muchas personas que tienen una postura sobre la Biblia y muchas veces ni la han leído, ni la conocen. Y es importante que nosotros conozcamos la Biblia, que sepamos de qué trata la Biblia, que podamos tener la información correcta sobre la Biblia. Si tú has leído ¿cuántos han leído la Biblia completa por lo menos una vez? ¿Sí? Bueno, si tú lees la Biblia completa, te vas a dar cuenta que en ningún libro, en ningún versículo, vas a encontrar como la intención de poder manipularte o de poder controlarte o de sacarte el dinero, ¿no? Como piensan algunos. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar que la intención es controlar tu vida. Al contrario, cuando tú lees la Biblia y la entiendes, lo que pasa es que tu corazón es confrontado con tu pecado y tu vida tiene que tomar una decisión, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y muchas veces les digo a las personas,
cuando a veces compartimos el Evangelio, se van a encontrar con estas ideas y muchas veces ni la han leído, ¿no? La Biblia es única también en su circulación. Es el libro más leído y publicado en más idiomas que cualquier otro libro en la historia de la historia de la historia de los libros. El primer libro que se imprimió en la impresora de Johannes Gutenberg, ¿sí saben cuál fue? La Vulgata Latina, la Biblia. El primer libro que se imprimió en la historia fue la Biblia. Se han producido más copias de la Biblia y de porciones de la Biblia que de cualquier otro libro en la historia. Y no hay ningún libro que se compare en circulación con la Biblia. Se dice que al año se imprimen cerca de 100 millones de Biblias desde hace algunos años. Imagínense, 100 millones de Biblia por año impresas. Esto significa 274,000 Biblias al día, 11,415 Biblias por hora, 190 Biblias por minuto, 3 Biblias por segundo. Imagínense. Esta cantidad de impresiones de la Biblia significa que es el libro que tiene más copias en el mundo. No hay ningún otro libro como la Biblia en su circulación. Y yo recuerdo, perdón, escuchar a un pastor que comentaba que el libro más atacado también es el libro de la Biblia. La fe más atacada suele ser el cristianismo. A quien atacan más siempre suele ser a Jesucristo. Siempre es el personaje de la historia, por llamarlo así, al que más es atacado, al que más es criticado, al que más es señalado, ¿no? Como algo malo, como algo que manipula, ¿no? La Biblia es traducida en más de 23 idiomas en cerca de 100 países. Gracias. Entonces la Biblia es única en su continuidad, la Biblia es única en su circulación. A lo mejor puedes escuchar que en cierto año el libro más vendido fue, no sé, Harry Potter, ¿no? Por llamarlo así. Pero eso fue en cierto periodo, pero no se compara con la venta que tiene la Biblia, con la circulación que tiene la Biblia, con el conocimiento que tiene la Biblia, ¿no? La Biblia es única en su supervivencia. ¿Por qué en su supervivencia? Bueno, los judíos preservaron el Antiguo Testamento como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. No hay ningún otro pueblo, ninguna otra cultura que tuviera la manera que tenían los judíos de conservar sus manuscritos. Tenían una estricta tradición para copiar los libros, llevaban la cuenta de cada letra, de cada sílaba, de cada palabra, de cada párrafo. Y tenían hombres especiales dentro de su cultura, cuya única misión era preservar y transmitir esos documentos. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de los escribas? Escribas y fariseos. Bueno, los escribas eran las personas que tenían la misión, estaban encargados de hacer las copias de los libros del Antiguo Testamento usualmente. Y tenían el encargo, la tarea de transmitir esos documentos con una fidelidad casi perfecta. Eso es en relación con el Antiguo Testamento. En relación con el Nuevo Testamento, se dice que existen más de 13,000 manuscritos entre completos e incompletos del Nuevo Testamento, en griego y en otros idiomas del Nuevo Testamento, que han sobrevivido a través de la antigüedad. Y vamos a ver más adelante en el último punto algo de esto más a detalle. Porque ningún otro libro en la historia que le llaman
de las obras clásicas de la antigüedad cuenta con un respaldo como el que tiene la Biblia, y eso lo vamos a ver en unos momentos. Entonces podemos confiar en las Escrituras porque la Biblia es única en este sentido. Podemos confiar en las Escrituras porque se estableció un canon. Y la palabra canon, que en griego significa caña de medir, y llegó a tener el significado de norma o regla. Y aplicado a la Escritura, hace referencia a la norma o regla de fe por la cual se ha de medir o evaluar un libro y considerar inspirado de parte de Dios. Entonces, el canon es una regla utilizada para saber si un libro fue inspirado o no por Dios. Es necesario entender que la iglesia no creó el canon, más bien la iglesia reconoció los libros que fueron inspirados. Y hay 5 principios utilizados para confirmar si un libro era canónico o no. El primer principio es la pregunta: ¿es autoritativo? Preguntando sobre el libro, ¿no? Es decir, si menciona frases como así dice el Señor. El primer punto es hacerse la pregunta: ¿es autoritativo? El segundo punto es hacerse la pregunta: ¿es profético? Es decir, si fue escrito por un hombre de Dios. La tercera pregunta o tercer principio es preguntarse: ¿es auténtico? Si se tenían dudas al respecto, no eran tomados en cuenta. Punto 4, pregunta 4: ¿este libro es dinámico? En el sentido de que tiene el poder de Dios para transformar vidas. Y como principio 5, también a manera de pregunta: ¿fue recibido, leído y usado? Es decir, que era un libro que se pudiera conocer no solamente por una familia, ¿no?, o 5 personas, sino que era un libro que tenía cierta fama, por llamarlo así, y cierta aceptación entre más personas o entre más pueblo, ¿no? Estos eran los 5, o son los 5 principios generalmente considerados para determinar si un libro era canónico, es decir, si era inspirado o no. Respecto al canon del Antiguo Testamento, en Lucas 24:44, Jesús habló sobre el canon precisamente del Antiguo Testamento. Lucas 24:44 decía Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La estructura que tenían los judíos era la ley, los profetas y los salmos. Jesús indicó con esta división la manera en que la Biblia hebrea se conocía. Y en primer lugar está la ley o la Torá. Perdón. Y a estas horas me pongo más viejito. La ley o la Torá, a la que hace alusión aquí el Señor Jesús, la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias también, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división que hace Jesús son los profetas, que en hebreo se llama Nebim, y hay 2 divisiones en cuanto a esta parte de los profetas anteriores y los profetas posteriores.
Los profetas anteriores hace referencia a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores hace referencia a Isaías, Jeremías, Ezequiel y le llaman los 12, que hace referencia a los 12 profetas menores, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, que son los profetas menores. Entonces tenemos la ley, los profetas y la última que hace mención Jesús es los salmos. Pero esta división, cuando dice Jesús los salmos, no se refiere únicamente a los salmos, se refiere a la parte de las escrituras o en hebreo ketubim. Se refiere a los salmos, la mayoría de las personas coinciden que es porque es el primer libro de esta sección, las escrituras, y se divide en tres partes, los libros poéticos, los 5 rollos y los libros históricos. En cuanto a los libros poéticos, como mencionaba hace rato, pues el primero es los Salmos, el segundo es Proverbios, el tercero es Job. En cuanto a los 5 rollos, Cantar del Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. En cuanto a los libros históricos, está Daniel, Esdras, Nehemías es considerado como un solo libro, y Crónicas. Es importante también poder distinguir la división del Antiguo Testamento para los hebreos. Es distinta a la división que nosotros tenemos en un sentido de orden. Son los mismos libros, pero en el orden de los hebreos es distinto. Los hebreos le llaman al Antiguo Testamento Tanaj, con J al final, sí, y que precisamente hace referencia a esta división, ley de Moisés, profetas y salmos. ¿Por qué? Porque la primera letra en hebreo de ley es Torah, es la T. La primera letra de la división de profetas es la N, de Nebim. La primera letra de la tercera división es Ketubim. En nuestro abecedario sería K, pero en el hebreo sería J. Es TNJ. Así es la manera en la que ellos como que se organizan, ¿no? TNJ, alguien le agregó 2 vocales A, Tanaj. Pero si usted lo busca en internet, va a poder buscar, si le pone ahí Tanaj, es la división del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, solo que para ellos en diferente orden. Jesús también habló, por ejemplo, en Lucas 11:51, cuando estaba hablando a los escribas y fariseos hipócritas, y les llamó varias veces hipócritas. En el 11:51 dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Jesús entonces también establece como un lapso de tiempo para determinar el Antiguo Testamento. Abel fue el primer mártir, por llamarlo así, está en Génesis 4:8. Y Zacarías es el último mártir mencionado de acuerdo al orden del Antiguo Testamento, que fue muerto mientras apedreaba, que fue apedreado mientras profetizaba al pueblo en el patio de la casa de Jehová. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 24:21. Lo que Jesús estaba diciendo básicamente fue desde Génesis hasta Crónicas, como estableciendo una estructura, un orden, ¿no? Crónicas era el último libro considerado de la Biblia hebrea, como ya habíamos visto. En nuestro caso, ¿alguien se acuerda cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, muy bien. ¿Quién da más? No sé si me estoy explicando en cuanto a el orden del Antiguo Testamento, que lo podemos ver corroborado en Cristo. Es un orden que se estableció pues desde
desde antes del Señor y que el mismo Señor lo corrobora. Se dice que Alejandro Magno, creo que sí, mandó a traducir el Antiguo Testamento en lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Se tradujo el Antiguo Testamento en Alejandría y es conocido que contiene todos los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Esto fue fue antes de Cristo, no recuerdo el año exacto, pero esto nos hace ver que ya había como un consenso y una división más o menos bien establecida del Antiguo Testamento. Se dice que el canon hebreo quedó como oficialmente establecido por un consenso de sabios rabinos que escaparon del asedio que hubo en Jerusalén en el año 70 y fundaron una escuela de religión judía en un pueblo llamado Jabnia o Yabnia. Existe hasta el día de hoy. Cuando hubo el asedio en Jerusalén, que está al sur de Israel, ellos se fueron al norte, pidieron permiso a los romanos y les dijeron que querían establecer una escuela judía. De hecho, ahí en Jabnia o Yabnia se estableció el Sanedrín y ellos fueron los que establecieron la escuela de religión judía y ellos se dice que oficializaron más bien el canon hebreo. Hay escritos donde durante el consenso en Jabnia hubo discusiones para aceptar Proverbios, para aceptar Eclesiastés, para aceptar Cantares y para aceptar Esther. Al final estos libros fueron aceptados, dado la regla del canon, como les comentaba, fueron aceptados como libros inspirados por Dios. Existen algunos libros que no reunieron los requisitos para canonicidad o para ser tomados en cuenta como libros canónicos del Antiguo Testamento por distintas razones. Abundan en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. ¿Alguien sabe qué es un anacronismo? Déjeme, yo también lo busqué en el diccionario porque dije, ¿y esto qué es? Entonces, abunda en inexactitudes y anacronismos. Un anacronismo es algo que no se corresponde con la época a la que hace referencia. Es decir, si viéramos una foto de 1910 en blanco y negro y alguien ve, a lo mejor hay una computadora o un celular o alguien que tiene un reloj un reloj digital, ¿no? Eso es un anacronismo, algo que no corresponde con la fecha, ¿no? Entonces en los libros abundaban inexactitudes y anacronismos. También estos libros que no fueron considerados enseñaban doctrinas falsas, fomentando prácticas que no estaban de acuerdo con la otra escritura inspirada. Estos libros que no fueron tomados en cuenta mostraban una narrativa que no guardaba una relación con la escritura inspirada. Estos libros que no fueron tomados en cuenta no tenían el carácter de un sentido profético, poético o religioso en el que Dios fuera el centro de ese mensaje. También es considerable que ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento nunca citaron libros apócrifos. No. Apócrifos. ¿Cómo es? Camarero. No. Nunca citaron libros apócrifos. Aun cuando hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús y los autores del Nuevo Testamento citaron continuamente al Antiguo Testamento, pero nunca citaron libros apócrifos. Muchos de los padres de la iglesia primitiva también hablaron en contra de los libros apócrifos. Algunos de ellos fueron Orígenes, Cirilo de Jerusalén, Atanasio. Alguien podría decir, pues es que la Biblia católica, si ustedes
han leído alguna Biblia católica, contiene 7 libros que nuestra Biblia no tiene. Le llaman deuterocanónicos o apócrifos. Hasta 1546, en una acción que fue polémica, en el concilio de Trento, en 1546, estos 7 libros apócrifos recibieron reconocimiento por parte de la Iglesia Católica. Es decir, 1500 años no habían sido tomados en cuenta como libros canónicos o autoritativos. Y entonces, después de la Reforma, para hacer una división entre los católicos y los reformados, el Papa y las personas del concilio decidieron adoptar estos 7 libros. No sé si han tenido ocasión de leer alguno de ellos. Está muy bueno. Creo que en el libro de Tobías habla sobre que podemos pagar nuestros diezmos para salvar nuestra alma. En otro de los, no sé si en Tobías también, habla sobre el arcángel Rafael, de donde también otros menciona que el arcángel Rafael, Gabriel, Miguel y Rafael, ¿no? Entonces, estos libros apócrifos, si usted tiene oportunidad de leerlos, yo creo que no le hará mal a su fe, porque yo creo que están firmes en el Señor. Usted va a poder distinguir que son distintos a los del Antiguo Testamento, y usted va a poder distinguir que no tienen esa inspiración de parte de Dios. Incluso Primera y Segunda de Macabeos son únicamente considerados libros como históricos. No hablan mal en contra de Dios. De hecho, creo que hay un pasaje únicamente, no recuerdo exactamente, pero son libros en su mayoría históricos, Primera y Segunda de Macabeos. Pero entonces le digo, si usted tiene oportunidad de leer estos libros, va a darse cuenta que son distintos a los libros inspirados. Ahora, el canon del Nuevo Testamento. La razón básica para determinar la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento fue la inspiración divina y su calidad de ser apostólico. Apostólico no significa exactamente que lo escribió un apóstol, sino que tenía la enseñanza de los apóstoles. La autoridad apostólica nunca está separada de la autoridad del Señor. Y en el Nuevo Testamento y en las epístolas podemos reconocer que hay una firme identificación de que en la iglesia solo la autoridad del Señor es la que debe existir en el pueblo de Dios. Y en cada una de las epístolas podemos ver que la autoridad se le otorga al Señor Jesús. Se hizo un canon del Nuevo Testamento porque fue necesario, no fue algo que se le ocurriera a alguien y dijo, pues vamos a checar qué libros sí son y qué libros no son. Se volvió una cuestión necesaria porque cerca del año 140, un hombre llamado Marción, que usted lo puede buscar también, se volvió un hereje de la doctrina de los apóstoles. Y este hombre Marción desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. La doctrina de Marción se resume en la existencia de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior llamado Demiurgo. Imagínense de dónde se habrá sacado estas cosas de Harry Potter, a quien identifica con el Dios de los judíos. Alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Rechazaba el Antiguo Testamento y del Nuevo solo aceptaba San Lucas, sin los relatos de la infancia de Jesús, y las epístolas de San Pablo. Es decir, este hombre estaba confundido y confundiendo a otras personas. Y entonces, a través de lo que él hizo, que fue establecer un canon para él mismo, él estaba propagando este canon con otros y propagando así también su doctrina equivocada.
La iglesia necesitaba anular esta influencia y establecer un verdadero canon de las Escrituras. También había iglesias en el Oriente que usaban en sus servicios textos que no eran inspirados, que contradecían la inspiración de Dios, de otros escritos, y se agudizaba entonces así la necesidad de un canon para el Nuevo Testamento. Ireneo, el padre de la iglesia, Ireneo, fue obispo de Lyon, en Francia, en el año 180 después de Cristo. Este hombre Ireneo, fue discípulo de Policarpo. Policarpo a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Y este hombre Ireneo reconoce en sus escritos como inspirado los 4 evangelios: Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Pedro, Juan y el Apocalipsis. Es decir, cerca de 180 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, ya se reconocían como inspirados ciertos libros. Como tal, un concilio fue en el año 393 después de Cristo, en el sínodo de Hipona. Se organizó por primera vez una lista de 27 libros del Nuevo Testamento. Oficializó, digamos, ya el número de escritos del Nuevo Testamento. Y no es que, como mencionaba en un principio, no es que haya conferido sobre estos libros autoridad que no poseyeran, sino que simplemente reconoció la autoridad que ya había en ellos. Entonces, retomando, podemos ver que la Biblia es confiable porque es única. Y la Biblia es confiable porque ha sido establecida a través de un canon, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Como tercer punto, podemos creer en la Biblia por la prueba bibliográfica. Y este punto a mí me gusta mucho porque pone la Biblia en un sentido estricto como un libro histórico, al mismo nivel, entre comillas por llamarlo así, de muchos otros libros históricos, o de todos los libros históricos que pudieran haber, o libros clásicos. La prueba bibliográfica es un examen de transmisión textual, por medio de la cual llegaron hasta nosotros los documentos, no solo los de la Biblia, sino cualquier otro documento. Es decir, no teniendo los documentos originales, y esta es una pregunta muy válida y muy entendible, y yo creo que la he escuchado en alguna ocasión, y a lo mejor ustedes se las han hecho. ¿Cómo sabemos que las copias que tenemos son confiables en relación con el número de manuscritos y el intervalo de tiempo entre el original y las copias en existencia? No hay manuscritos originales, o el original de Lucas no existe, o el original de Juan no existe, el original de Apocalipsis no existe. No hay ningún libro original del Nuevo Testamento. Y yo creo que este también fue propiciado por el Señor, porque si existiera lo estarían adorando, le estarían prendiendo veladoras y le estarían considerando como algo místico, divino, de una manera equivocada. Si ya, de hecho, creo que los de Pare de Sufrir, ¿no? Que la astilla de la cruz de Cristo, que el agua del río del Jordán, mira, Mario se acuerda, que un hilo del manto. Estas ideas completamente equivocadas y distorsionadas de la realidad, y que únicamente tienen la intención de confundir el corazón y desviar la atención de lo que en realidad importa, que es el Evangelio. Y es una pregunta válida. ¿Cómo sabemos que la Biblia que usted tiene en sus manos, que yo tengo en mis manos, es confiable en relación con el original? Es una pregunta interesante, ¿no? Ahora,
Entre los distintos escritos que se han recopilado a lo largo de la historia, hay cerca de 150,000 variaciones del texto griego del Nuevo Testamento. No sé si recuerdan que les comentaba en un principio, hay 13,000 manuscritos. Yo creo que del año en que obtuve esta información ahorita, yo creo que sí han sido más, pero se mencionaba que hay más de 13,000 manuscritos completos e incompletos en griego y otros idiomas del Nuevo Testamento, de los escritos en total del Nuevo Testamento. Ahora, de esos 13,000 escritos, como les decía, hay cerca de 150,000 variaciones. Es decir, que no es completamente igual uno del otro. Y uno pensaría, oye, pues son un montón de variaciones, entonces no es confiable. Pero en realidad, estas 150,000 variaciones no afectan el sentido de la frase a la que hacen referencia, o no están relacionadas con la doctrina que se enseña. Están relacionadas más bien con cosas ortográficas, con una construcción gramatical, con el orden de palabras, o con variaciones que no tienen importancia porque no afectan el significado esencial y no alteran ninguna doctrina de la fe. No sé si me doy a entender. Hay 13,000 manuscritos y se han encontrado 150,000 variaciones entre ellos. Pero estas 150,000 variaciones no hacen referencia a alguna doctrina, sino hacen más bien a alguna letra, a una palabra, a una frase. Ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre una lectura o sobre un texto que esté en disputa o que se considere apócrifo o falso. El número de manuscritos del Nuevo Testamento de antiguas traducciones y citas de él en los escritos más antiguos de los padres de la Iglesia es tan grande que es seguro que la intención verdadera de los pasajes se ha mantenido intacta. Y no se puede decir lo mismo de ningún otro libro de la antigua escritura, del antiguo mundo. Los textos del Nuevo Testamento han sido transmitidos con notable fidelidad, que no es necesario dudar en lo que se refiere a la enseñanza transmitida en ellos. Ningún documento del periodo antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Ningún otro libro de la historia, ningún otro libro que tú puedas decirme o que alguien te pueda decir, tiene el respaldo bibliográfico que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en ningún otro caso referente a manuscritos antiguos hay un intervalo de tiempo tan corto entre la composición del libro y la fecha del más antiguo manuscrito existente, como pasa en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos a fines del primer siglo. Se dice que el Apocalipsis se escribió como en el año 90, más o menos. Y los más antiguos manuscritos existentes son del siglo IV, es decir, 250 a 300 años más tarde. Entre el periodo en que se escribió el Nuevo Testamento y los escritos más antiguos encontrados pasaron de 200 a 300 años. Y uno podría pensar, no, pues es tiempo suficiente para que hayan sido alterados. Es tiempo suficiente para que alguien le haya metido mano y hayan establecido una doctrina que no es correcta. Bueno, puede parecer un intervalo considerable de tiempo, pero no es nada si se le compara con la mayoría de los grandes autores clásicos y los más antiguos manuscritos de sus obras. Por poner un ejemplo, en el caso de Sófocles, ¿quién ha escuchado hablar de Sófocles? Era un escritor griego, un poeta griego del año 496 antes de Cristo. Y se cree que se tiene en lo esencial un texto correcto de sus 7 obras. Él escribió 7 obras. Pero el más antiguo manuscrito de estas obras, sobre el cual está basado los escritos,
Fue escrito más de 1400 años después de su muerte. Y nadie duda de Sófocles. Nadie duda de, pues lo que él escribió, pues sí es cierto. El manuscrito más antiguo que se tiene de Sófocles fueron 1400 años después de su muerte. En el caso, por poner otro ejemplo, en el escrito de la Guerra de las Galias de Julio César, el emperador romano, que hace referencia a las guerras que hubieron entre el año 58 y el año 50 antes de Cristo, hay varios manuscritos en existencia, pero solo 9 o 10 son buenos. Y el más antiguo de estos manuscritos es de 900 años posterior a César. Otro ejemplo, un griego llamado Tucídides, por si alguien buscaba un nombre para sus hijos, no. Tucídides era un historiador junto con Herodoto, considerado el padre de la historia moderna. ¿Cuántos llevaban historia en la secundaria? Pues es culpa de esos changos. La historia de Tucídides recuenta la historia de la guerra entre Esparta y Atenas. ¿Cuántos vieron 300? A ver. Yo pensé que no era cierto, pero sí existieron. No tal cual como pasó en la película, pero sí existieron estas personas. Tucídides narra la guerra entre Esparta y Atenas en el siglo V antes de Cristo hasta el año 411 antes de Cristo. Y ha llegado hasta nosotros a través de 8 manuscritos. El más antiguo pertenece al 900 después de Cristo. Lo mismo pasa en el caso de Herodoto y su recolección de la historia. Es una composición de 9 libros donde narra las guerras entre griegos y bárbaros, entre griegos y persas. Ningún erudito clásico prestaría atención a un argumento de la autenticidad de Herodoto o de Tucídides, porque los manuscritos más antiguos de sus obras son más o menos de 1300 años después de los originales. No sé si me doy a entender, si captan mi idea. Nadie duda de Herodoto, nadie duda de Tucídides, nadie duda de Homero y la Ilíada y la Odisea, que también pasa lo mismo. Nadie duda de esos escritos. Tengo otro ejemplo, Platón, que escribió cerca del año 427 a.C. Su copia más temprana es del 900 después de Cristo. Tácito escribió en el año 100 después de Cristo. Su copia más temprana es en el año 1100 después de Cristo. Horacio, Sófocles, Lucrecio, Cátulo, Eurípides, Demóstenes, Aristóteles, Aristófanes, muchos autores griegos, no son los gatos de Don Gato, escribieron entre 400, 200 años antes de Cristo y pasa lo mismo. Su copia más temprana entre 900 y 1500 años después de Cristo. Y nadie duda de sus escritos. Nadie pone en tela de juicio lo que ellos escribieron. Lo toman como algo verdadero, como algo cierto. No existe un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal riqueza de un buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro comparado con la Escritura, con la Biblia que tú tienes en tus manos, con la Biblia que yo tengo, que tenga tantas copias y que sea tan cerca a la fecha en la que se escribió. Podemos confiar en las Escrituras. Podemos confiar en las Escrituras. Yo tengo una información un poco pues ya más detallada de estos puntos, pero pues sería demasiado, ¿no? Es demasiada información. Si alguien tiene una duda, si alguien quiere preguntarme de algo en particular, lo puede hacer y pues, con todo gusto compartimos esa información. Y eso es lo que yo quería dejarles, enseñarles, ¿no? No solo, y quisiera que profundizaran también en ello en algún momento, ¿no? No solo creer en la Biblia simplemente porque, pues es la palabra de Dios y ya. No, bueno, es la palabra de Dios, ¿perdón? Sí, por alguna emoción, sí.
y es la palabra de Dios y podemos confiar en ella, como un libro histórico, como un libro comparable, entre comillas, con otros libros históricos antiguos. Recibe el mismo trato. Si recibe el mismo trato que cualquier otro libro histórico antiguo, se lleva de calle y de lejos cualquier libro. No hay otro libro en la historia que tenga más abundancia de respaldo bibliográfico que nuestra Biblia, que tu Biblia y mi Biblia. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué fueron importantes también los temas anteriores? ¿Por qué es importante fundamentar nuestra fe? Es importante saber en qué creemos y por qué lo creemos. No únicamente compartir el evangelio porque pues se abrió el ministerio de evangelismo, ¿no? Compartir el evangelio sabiendo qué es lo que estamos compartiendo, teniendo bases y fundamentos de nuestra fe cristiana, de qué es el evangelio, la Trinidad, la divinidad de Cristo, que es principalmente lo que es más atacado también muchas veces, y la divinidad de Cristo, que es la existencia de Cristo, que es lo que nos da salvación y le da salvación a las personas a las que les vamos a compartir el evangelio. Y esta fe se basa en la Biblia, obviamente, ¿no? Esta fe que tenemos se basa en la Biblia. Como les decía en un principio, no solamente tener fe por tener fe. Tenemos fe en lo que está escrito en la Biblia, pero también debemos tener argumentos de por qué podemos creer en la Biblia. Es importante, yo creo que es muy importante que tengamos estos argumentos, ¿no? No sé si alguien tenga una pregunta en particular. Allá nos queremos ir. Bueno, el próximo tema también lo voy a compartir yo. Y en el próximo tema, los próximos temas, sí. Sí, dime. Uh-huh. Sí, por su apoyo. Sí, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos a fines del primer siglo. Te digo, Apocalipsis fue escrito en el año 90 más o menos, más 3, menos 4, así. Y los más antiguos manuscritos existentes son del siglo IV, es decir, 250 a 300 años más tarde. Varía entre cada libro, ¿eh? Hay epístolas que entre lo que fueron escritas y la copia más antigua hallada, yo creo como 150 años incluso, menos. Entonces, en general son entre 250 y 300 años, ¿no? Sí, sería interesante ver a detalle, ¿no? ¿Cuál es la copia más cercana de cada libro? Sí, sí, pues queda grabado allí para el recuerdo. No, y para que lo escuchemos también si es necesario, ¿no? Y bueno, les decía, la próxima clase la estaré compartiendo yo. Vamos ya a entrar en el terreno de lo práctico, en el tema que nos compete ya y que sería es cómo evangelizar. Vamos a entrar ya en ello. Yo creo que lo voy a dar como en 2 partes. A ver, dependiendo, ahí vemos. Pero sí es importante, en cámara lenta, sí. Van a venir muchos versículos y no se asusten porque son muchos versículos. Bien mucho dicen aquí, ¿no? Bien muchos, dicen los jaliscienses. Y es importante tener fundamento bíblico para lo que vamos a hablar. Yo estoy yendo los jueves con los hermanos a predicar al hospital, bueno, a las afueras del hospital, al parquecito, y ahí
por donde están los familiares de los enfermos, y siempre les comento que es importante abrir la Biblia y decirle, mira, aquí dice, mira, la Biblia dice, y enseñárselos. Y si se puede, pues que la persona lo lea, para que la persona pueda ver que no es algo que dices tú, sino es algo que está establecido en la Biblia, que dice Dios. Entonces, sí les pido que puedan tener paciencia y yo creo que esos versículos ya más adelante se los paso para que no le batallen para copiar. Ahí el hermano Jaime me va a echar la mano. La escribida. Pero sí, yo creo que entre más versículos es mejor para poder respaldar lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a orar también. No sé si alguien tenga otra pregunta. ¿No? Bien. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde. Nuevamente nos acercamos a ti. Te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, que es refrigerio para nuestro corazón, para nuestros huesos. Tu palabra, que es lo que nos muestra quién eres tú, cómo eres tú, cuál es tu carácter, Señor, que nos muestra fielmente lo que tú pides también de nosotros y nos muestra cómo somos nosotros como seres humanos. Tu palabra, Señor, que permanece a través de los siglos, Señor, que no cambia. Tu palabra que es eterna, tu palabra que es vida también. Te damos gracias por ella, Señor, porque es la única que tiene el poder para transformar corazones. Y podemos confiar en tu palabra, Señor. Podemos saber que lo que está escrito en la Biblia es confiable, es cierto, es verdadero, no solo por cuestiones históricas, sino porque ha cambiado nuestra vida. Somos un ejemplo vivo de que tu palabra es real, de que tu palabra tiene poder, de que tu palabra tiene autoridad. Nosotros mismos somos el ejemplo hecho carne de que tú salvas, de que tú cambias, de que tú transformas, de que tú haces milagros, Señor, de que tú restauras familias, de que tú restauras matrimonios, de que tú salvas al que está perdido, Señor. Somos el ejemplo de esto. Y también queremos que tú nos uses, que tú nos hagas instrumentos de esta salvación tan grande, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder tuyo para salvar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dócil, un corazón sensible a tu voz y un corazón que ame al que está perdido como tú le amas, Señor. Porque aun cuando nosotros estábamos perdidos, tú nos amaste. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así tú también has muerto por los que no te conocen aún. Haznos instrumentos de esta tu salvación, instrumentos de tu palabra, instrumentos de tu evangelio, Señor. Danos de tu gracia y afírmanos en este llamado que tú nos haces a evangelizar. Te damos gracias en esta tarde. Llévanos con bien a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, somos despedidos. Que Dios les lleve con bien a su casa.